Rey de justicia, Rey de verdad. Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en la sombra allí me habré de postrar, y mi canto uniré a millones proclamándote Rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en la sombra allí me habré de postrar, y mi canto uniré a millones proclamándote Rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Todo lo que existe es por Él. Señor, guíanos para entender tu palabra, que tu Santo Espíritu, Señor, nos guía a toda la verdad, y que realmente también, así como decía esta canción, un día vamos a estar ante ti
alabando y adorando frente al mar de cristal, Señor. Va a ser así. Y sabemos que tu palabra así no promete, Señor. Muchas gracias de corazón y ahora guíanos en el nombre de Jesús. Amén. Primera vez creo que estábamos en esta iglesia y realmente observar lo que Dios está haciendo en medio de ustedes y lo que ustedes están haciendo para la gloria de Dios. Como ya fue dicho, vamos a estudiar sobre la profecía y le voy a mostrar primero ese esquema para que quizá alguno necesita, para tenerlo bien en su mente ordenado, cómo serán los eventos que la palabra de Dios nos revela que habrán de suceder muy pronto. Comenzamos. El primer evento que puede pasar en cualquier momento, puede pasar ahora que estamos en esta charla, puede suceder. No tiene que pasar nada antes, es el arrebatamiento de la iglesia. En el arrebatamiento de la iglesia sucede, vamos a explicarlo, la iglesia es tomada, desaparecerá de este mundo. En un instante. Tras el arrebatamiento en el cielo, tendremos el tribunal de Cristo. Estos dos temas son los que vamos a considerar esta noche. Después siguen las bodas del Cordero, todos eventos en el cielo. Mientras la iglesia está celebrando el tribunal de Cristo, donde ya vamos a explicarlo lo que es, no vamos a meternos ahora, y se celebran las bodas del Cordero, dando a entender que tras el tribunal, donde se quema todo aquello que llevamos que no vale la pena que esté o no puede estar, se celebra la unión con Cristo. Fíjense que ustedes que el matrimonio es la relación más íntima que existe entre humanos. Yo tengo padres, hijos, yernos, nueras, nietos. A todos los amo, todos tienen un lugar en mi corazón, pero solamente soy una carne con mi esposa. Y esa figura de las bodas del Cordero, estaba hablando que a partir de ese momento, la iglesia, que es la novia que se está preparando, se encontrará con su amado y estaremos, como dice Pablo, siempre con el Señor. Entonces, las bodas del Cordero. Mientras tanto, aquí en la tierra, tenemos 7 años de tribulación. Y ese será el tema de la semana próxima. Serán 7 años y todo esto está muy relacionado con la profecía muy famosa de Daniel, capítulo 9, la profecía de las 70 semanas, que entre paréntesis les sugiero, si no están muy familiarizados con lo que la profecía dice, léanla para la semana que viene, será muy bueno. Al cumplirse los 7 años, el Señor vendrá, la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo. Al venir el Señor por segunda vez a la tierra, se producirá también la resurrección, como ustedes ven ahí abajo, de los santos del Antiguo Testamento, o sea, aquellos que confiaron en Dios antes del tiempo de la iglesia. Y también los santos de la tribulación, porque la tribulación, aunque será un tiempo terrible, será un tiempo de salvación, de judíos y gentiles, pero muchos serán martirizados. Habrán de morir, pero en la segunda venida de Cristo habrán de resucitar. El Señor viene y establecerá lo que Apocalipsis 20 menciona, el reino de los 1000 años, el milenio. El mundo por fin, que reclama justicia, que reclama tantas cosas, tendrá un gobierno como el que piensa que es lo mejor. Realmente el gobierno del Cordero en la tierra, el milenio. Tras eso, tras el milenio, se produce la resurrección de los incrédulos. Fíjense ustedes que en la segunda venida, dado que ya antes han resucitado los santos de la iglesia, en el arrebatamiento, han resucitado los santos de antes del Antiguo Testamento, los santos de la tribulación. Los que quedan sin resucitar son solamente incrédulos. Incrédulos de antes de la iglesia, incrédulos de esta época de la iglesia, incrédulos de la tribulación y aún algunos incrédulos del milenio que serán juzgados con la muerte. Y serán juzgados, todos estarán ante el gran trono blanco. Ese será un lugar de juicio, un lugar donde dice la Escritura que los libros se abrirán, Se abrirá este libro, la bendita palabra de Dios, y se le dirá a la persona, Dios dirá, este versículo lo escuchaste.
Este mensaje lo escuchaste y lo despreciaste. Y dice que se abrirá otro libro, el libro de las obras. Aquel que pretenda ser justificado, voy a decirlo mejor, aquel que reconozca que por sus méritos no puede ser justificado y se aferre a la cruz de Cristo, a lo que Cristo hizo en la cruz, es justificado por la fe en Él. Pero quien desprecia a Cristo y su obra, pretenderá decir, como mucha gente, bueno, no soy tan malo. Yo pienso que Dios va a colocar una balanza y va a poner en un platito las cosas buenas que hice y las cosas malas. Yo pienso que se va a inclinar del lado de las buenas, así que si se inclina así, yo entro. Y serán juzgados por las obras. Pero tristemente, ninguno ante la justicia de Dios puede ser justificado por sus obras. En consecuencia, habrán de resucitar, con lo cual esto nos indica una cosa muy importante. La cuestión no es si vamos o no vamos a resucitar. La Biblia enseña con toda claridad que todo hombre y mujer ha de resucitar. La cuestión es cuándo. La cuestión es cuándo. Si hoy estamos en el tiempo de la iglesia, si uno confía en Cristo, habrá de resucitar en el arrebatamiento y será para estar siempre con el Señor. El que no confía en Cristo resucitará para estar en el gran trono blanco y después de ahí, allí viene la condenación y todas las personas irán al infierno, que ya tendrá algunos habitantes. Satanás estará en el infierno, la bestia, el líder político que utilizará Satanás en el tiempo de la tribulación estará allí, el falso profeta, el líder religioso estará allí. Y también todas estas personas, tristemente. Y después nos encontramos con nuevos cielos y nueva tierra. Entonces, el proyecto es este. Esta noche ahora vamos a comenzar a hablar de arrebatamiento y seguiremos después de una breve pausa con el tribunal de Cristo. Y la semana próxima nuestro tema será la tribulación. Muy bien. Abramos nuestras Biblias en Juan 14. Juan 14, versículo 6. Ustedes no tienen reloj aquí, ¿no es cierto? Este es el paraíso de los predicadores. Una iglesia sin reloj. ¡Qué bárbaro! Bueno, yo me voy a sacar el reloj, lo voy a poner acá. Y siempre me acuerdo de una historia. Hablaban de un muchacho que siempre, un muchacho creyente, le testificaba a su amigo judío. Y quería llevarlo a la iglesia. El muchacho judío decía, no. Y un día el muchacho le dice, mira, yo voy a ir a tu iglesia si vos primero venís a la sinagoga. Y el muchacho dijo, bueno, está bien, vamos. Yo voy. Dice, vos preguntame lo que no entiendas y yo te lo explico. Y cuando yo voy a la iglesia, yo te pregunto a vos lo que no entiendo y vos me lo explicás. Y fue así. Fue el muchacho a la sinagoga, presenció todo lo que se celebró allí y preguntaba despacito y el muchacho judío le explicaba. Fueron a la iglesia y comenzó el culto y algunas preguntas el muchacho iba haciéndole al joven creyente. Hasta que llegó un momento del mensaje y el predicador hizo exactamente lo que yo acabo de hacer. Desabrochó su reloj, lo puso ahí. Y el muchacho judío le dijo, ¿y eso qué significa? Y el muchacho creyente le dijo, absolutamente nada. Bueno, no sé si lo entendieron, pero pretende ser una broma. Bueno, no, va a significar algo, estoy mirando la hora. Bien, vamos a Juan 14, 6. Como ya hemos visto, después del arrebatamiento comenzará en la tierra un tiempo terrible que el Señor llamó tribulación. El Señor en su discurso del Monte de los Olivos, del Evangelio de Mateo, capítulos 24 y 25, llama a la primer parte de la tribulación principio de dolores. Y a la segunda parte el Señor le llama gran tribulación. Así que la cuestión para nosotros que estamos hoy parados en este tiempo de la historia, sabiendo que el primer evento ha de ser el arrebatamiento, para todo hombre y mujer que esté hoy sobre la tierra, la disyuntiva es arrebatamiento, o como también se le llama el rapto, o la ira. Los que se van o los que se quedan. Muy bien. Hay un versículo interesante que hay, donde el Señor da una clave. En Juan 14:6, el Señor dice a sus discípulos, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Versículo 3,
Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esta es la promesa de Cristo a los suyos, de que Él un día iba a venir. Fíjense, el mundo no verá a Jesús en el momento del arrebatamiento. El Señor vendrá en las nubes y nosotros seremos arrebatados, y nos encontraremos con el Señor en el aire. Vamos a ver la siguiente placa para pensar en lo que el término significa. La palabra que nosotros traducimos arrebatamiento, ahí está, ya pasó, ahí está. La palabra para rapto en el latín es la misma, rapto, en el griego es arpazo, que significa tomar por la fuerza o llevar de un lugar a otro, trasladar. Eso es lo que significa el término. Así que cuando hablamos de arrebatamiento estamos hablando exactamente de eso. Y podríamos pensar quizá en dos eventos para entender lo que es el arrebatamiento. Por ejemplo, Elías. ¿Ustedes recuerdan a Elías en 2 Reyes capítulo 2, versículo 11? De pronto un carro de fuego le tomó y le llevó. Y Elías fue quitado de este mundo sin ver la muerte. Aunque está establecido para todo hombre que debe morir después de este juicio, sin embargo, Dios hizo algo especial con Elías y él fue traspuesto. Fíjense otro ejemplo, el de Felipe, en Hechos capítulo 8. Felipe estaba allí testificando en Samaria, se encuentra en el camino con el eunuco, el etíope eunuco, y le testifica. Recuerdan, conocen la historia cómo al llegar a un lugar de agua, el etíope dice, acá hay agua, ¿qué impide que yo me bautice? Si crees, no hay ningún problema. Se bajaron, Felipe bautizó al etíope y de pronto desapareció. Y el etíope no le vio más, fíjense. Me gustaría mostrarlo, porque esto es lo más parecido al evento del arrebatamiento. Porque piensen ustedes, en el caso de Elías, bueno, era un carro de fuego. No será exactamente eso, no será exactamente eso. Fíjense, cuando subieron del agua, Hechos 8:39, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató, ¿ven el concepto? Arrebatamiento. Arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Así que de pronto estaban caminando, saliendo del agua y desapareció. Así será el arrebatamiento. Vamos con la siguiente placa, para que nos va a llevar a 1 Corintios capítulo 15, una porción muy importante para entender lo que el arrebatamiento es. 1 Corintios capítulo 15, versículo 51. Dice, he aquí os digo un misterio. 1 Corintios 15, voy a leer desde el versículo 51. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Por qué dice no todos dormiremos? Tenemos que entender que la Biblia muchas veces se expresa la muerte física del creyente como dormir. Entonces, cuando comienza la iglesia, o desde que comenzó la iglesia, millones de hombres y mujeres como vos y como yo han colocado su fe en Cristo. La gran mayoría está hoy durmiendo en el Señor. Entonces, dice, no todos dormiremos. ¿Por qué? Porque en el momento en que el Señor llame a los suyos, va a haber un grupo en la tierra, de la iglesia de ese momento, de gente que estando viva, no experimentará la muerte física. Pero también formará parte de aquellos que serán arrebatados. Versículo 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, fíjense, y nosotros seremos transformados. Fíjense, Pablo, el arrebatamiento es algo tan inminente que Pablo, por supuesto, pensaba que podría haber pasado en sus tiempos. Por eso él no dice, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y los que vengan después serán transformados. No, dice, y nosotros, porque podría haber pasado en aquel tiempo como puede pasar en cualquier instante, como puede pasar hoy. Entonces, fíjense la diferencia. Los que han dormido en el Señor
resucitarán con un cuerpo glorificado, con un cuerpo como el que tuvo nuestro Señor tras la resurrección. Recuerdan que, por ejemplo, para recordar algo, los discípulos estaban encerrados, llenos de temor en una habitación, y de pronto, sin abrir ninguna puerta, Jesús apareció en medio de ellos. Un cuerpo con características especiales. Un cuerpo como por ejemplo, cuando llegaron, el Señor se encuentra con ellos que están pescando y les espera con un pez ahí asando y veían que Él comía. No tenía necesidad de comer, pero podía comer. Un cuerpo glorificado, un cuerpo que puede atravesar paredes, un montón de cosas. Ustedes piensen algo muy interesante. Cuando llegaron a la tumba, aquel domingo de resurrección, la piedra estaba quitada. Entonces, cuando el Señor resucitó, aquel domingo de resurrección, las mujeres llegaron con la preocupación, ¿quién nos va a mover la piedra? Y la piedra estaba corrida. Y cuando entraron a la tumba, ellas, Pedro, Juan, observaron que estaba vacía. Ahora, la piedra no fue corrida para que Jesús saliera. La piedra fue quitada para que los discípulos pudieran entrar. Así que tendrán un cuerpo, por eso dice, los que han dormido en el Señor resucitarán con un cuerpo incorruptible, y los que estén vivos directamente serán transformados. O sea, en un instante su cuerpo será semejante al de ellos, pero será transformado a este cuerpo que llamamos un cuerpo glorificado. Porque es necesario, versículo 53, que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Vamos a la placa siguiente, pensar en el concepto de misterio. El término misterio aparece 23 veces en el Nuevo Testamento. La primera vez aparece en el Evangelio de Mateo, cuando en el capítulo 13 el Señor narra 7 parábolas que son los misterios del reino de los cielos. Ahora, la palabra misterio en la Biblia significa algo diferente de lo que significa usualmente para nosotros. Si alguien dice, por ejemplo, algo así, estuve leyendo un libro de misterio. El asesino era el mayordomo. Misterio en la Biblia no significa eso. Misterio en la Biblia significa una verdad, un secreto sagrado que ha estado oculto y que de pronto se revela. Por eso aquí Pablo está hablando de un misterio. Antes de este momento de la iglesia, no lo van a encontrar en el Antiguo Testamento porque es algo para la iglesia y solamente esa insinuación que hemos visto en el capítulo 14 de Juan, donde el Señor dice, voy a venir y los voy a tomar para que estén conmigo, pero sin mayor explicación. Entonces, por eso aquí Pablo dice, les digo un misterio, es una verdad, un secreto sagrado que Dios de pronto está revelando. Y como dice muy bien ahí, 23 veces en el Nuevo Testamento está utilizado el término misterio y cada vez habla de algo que estaba escondido en el Antiguo. Pablo dijo, Efesios 3:9, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los fines de los siglos en Dios que creó todas las cosas. Así que el arrebatamiento es un misterio, porque es una verdad que había estado oculta y que después Dios revela a través de la pluma del apóstol Pablo. Siguiente placa, viendo en lo que vemos en el versículo 52, la expresión en un momento. O sea que el arrebatamiento es un misterio, pero también es un momento. Es interesante que la palabra ahí es atomoi en el griego. En aquellos tiempos, el átomo era la menor expresión que podían, tener, porque todavía no sabían que el átomo podía dividirse. Así que lo que está expresando Pablo ahí que es algo muy, muy breve. Nuestra Biblia dice abrir y cerrar de ojos, y ustedes tiene ahí una notita, no es la mejor traducción. ¿Saben por qué? Porque abrir y cerrar son 2 momentos, ¿no? Será menos que abrir y cerrar. Realmente sería en un abrir de ojos. Ahora fíjense, qué demostración del poder de Dios. En lo que tarda en abrir el ojo, aunque fuera abrir y cerrar, no cambia mucho, ¿no? Pero lo que tarda en abrir el ojo, millones y millones. En eso, que casi no se puede medir,
millones y millones de personas, primero que han muerto, habrán de resucitar con un cuerpo glorificado, y después los que estemos vivos, nuestro cuerpo se transformará y dejaremos este mundo. Así que es un misterio revelado, es un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Y en tercer lugar, vamos a ver también que es una metamorfosis por este cambio que hemos mencionado. Resucitaremos, nosotros tenemos un cuerpo mortal. Hace algunos años yo estos anteojos no los usaba. Fui una vez al médico y digo, mire doctor, me pasa algo extraño. Con la luz natural puedo leer perfectamente, pero con la luz artificial tengo dificultades para leer. ¿Cuántos años tiene? 42. En aquel tiempo tenía 42. 42. Es eso. Ahí se acabó la entrevista con el médico. Ahí se acabó todo el problema. El cuerpo se va gastando. Pero Dios nos dará un cuerpo incorruptible. Será un cambio de dentro hacia afuera a un nuevo cuerpo. Dice el versículo 53. Es necesario que esto corruptible, este cuerpo que hoy tenemos, se vista de incorrupción. Y esto mortal se vista de inmortalidad. Así que Dios nos dará un nuevo cuerpo incorruptible, un nuevo cuerpo inmortal. Vamos a otra porción muy importante para entender el arrebatamiento en 1 Tesalonicenses capítulo 4. Primera Tesalonicenses, capítulo 4. Aquí también el apóstol Pablo está hablando sobre este mismo tema y dice, ahí nos explica detalles que complementan la información que ya ha dado en 1 Corintios 15. Bueno, dice el versículo 13, Primera Tesalonicenses 4, 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Siempre una preocupación es aquellos que duermen. Seres queridos que ya no están con nosotros. Seguimos amándoles. Les extrañamos. Nos gustaría pensar que vamos a verles otra vez. Y Pablo trae una palabra de consuelo. No quiero que ignoren acerca de los que duermen para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Cuando un incrédulo muere, su familia también incrédula queda ahí con un tremendo vacío, una tremenda angustia de pensar que nunca más. Y aquí Pablo dice, no quiero que ustedes estén como los que no tienen esperanza. Nosotros tenemos la bendita esperanza, una bendita esperanza revelada y fundada en la obra y las promesas de Dios. Porque si creemos, fíjense, observen ustedes la razón por la cual debemos estar seguros del arrebatamiento. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ¿creen eso? Si creemos eso, lo demás es sencillo. Porque el mismo poder que un día resucitó y levantó a Cristo de esa tumba, si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Acá está la explicación del orden. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios. Así sonará la voz de nuestro Señor. Voz de mando, y ahí ustedes tienen la resurrección de los muertos. Voz de mando, Él nos llamará. Será la reunión, voz de arcángel, llamándonos a reunirnos. Y será un momento de regocijo. La trompeta de Dios sonará. Entonces vemos, ahí dice el versículo 16, descenderá del cielo, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Ven? Los que están muertos resucitan, nuestro cuerpo es transformado y juntos dejamos este mundo. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. El mundo no verá a Jesús,
Nosotros desapareceremos y nos encontraremos con el Señor en el aire. Él vendrá a buscarnos y nos encontraremos con Él. Y así, dice, estaremos siempre con el Señor. Siempre con el Señor. Y me encanta cómo Pablo concluye la porción. Por tanto, o sea, considerando todo lo que les dije, alentaos unos a otros con estas palabras. Anímense. Estas son palabras de consuelo, son palabras de ánimo, son palabras que despejan angustias, dudas, interrogantes. Sabemos a dónde vamos. Sabemos dónde están aquellos que han dormido en el Señor. Yo tenía 19 años cuando mi mamá, por voluntad del Señor, fue llevada. Después de una enfermedad muy, muy larga y dolorosa. Pero tengo esta seguridad. Así como ella se fue, y mi papá también se fue, me precedieron, pero sé que un día vamos a estar con el Señor. Por eso Pablo dice, yo no quiero que ustedes estén tristes. La muerte en la vida, en la experiencia del creyente, es algo muy diferente a lo que es la muerte para aquel que no conoce al Señor. Para aquel que no conoce al Señor. Y tenemos que entender la muerte como el medio a través del cual dejaremos este mundo para estar a partir de ese momento siempre con el Señor. Sin embargo, hay una polémica en cuanto al arrebatamiento, ¿no es cierto? Porque como ustedes vieron, yo les mostré el arrebatamiento y después los 7 años de la tribulación. Eso es lo que yo creo que es. Y esa posición se llama arrebatamiento pretribulacional. Fácilmente comprensible lo que el nombre quiere decir. Antes de la tribulación. O pretribulacional, otros le llaman preira. Pero hay otras posiciones que se las quiero mencionar. En el medio de la tribulación. Dado que la primera parte no es tan terrible, la primera parte de la tribulación, sin embargo, en la primera parte de la tribulación, un cuarto de la población mundial ha de morir. Un cuarto de la población mundial, piensen ustedes, estábamos hablando que cerca de 2.000 millones de personas han de morir en la primera parte. Entonces algunos piensan, bueno, como no es tan grave, bueno, estará la iglesia en la primera parte y ahí es arrebatada. Otros piensan, tienen la posición post-tribulacional, que piensan que la iglesia ha de pasar toda la tribulación. Al terminar la tribulación es arrebatada para cumplir lo que dice allí Pablo, se encuentra con el Señor en el aire que está viniendo y bajan, o sea, la iglesia sube y baja. Y hay una cuarta posición que es lo que se llama el rapto parcial. El rapto parcial dice así, bueno, hay creyentes espirituales y hay creyentes carnales. Hay creyentes que viven para el Señor y hay creyentes que viven para sí, una vida egoísta, no una vida consagrada. Entonces, esta posición dice así, en el arrebatamiento los creyentes espirituales se van, los creyentes carnales se quedan para sufrir y purificarse, y en la mitad de la tribulación suben también ellos para encontrarse con el Señor. Eso es un poco problemático, ¿no? Porque si los creyentes formamos parte de la iglesia, y en el cielo estarán las bodas del Cordero. Bueno, yo nunca estuve en un casamiento, donde entra la novia y viene la novia, le falta una pierna o le falta un brazo. Pero eso es lo que sería si el arrebatamiento fuese parcial, porque estarían solamente algunos creyentes y no todos. Y no hay, todos los creyentes forman parte del cuerpo de Cristo, la iglesia. Todos los creyentes forman parte de la novia de Cristo. Entonces, ¿por qué la posición pretribulacional? Bueno, hay algunos versículos que juntos debemos ver para digamos, dar una base bíblica a lo que estamos diciendo. Vamos a 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 9 y 10. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Y fíjense, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, y presten atención a esta frase, quien nos libra
de la ira venidera. ¿Ven? El tiempo de ira, el tiempo de juicio de Dios, que es la tribulación. Y dice Pablo acá, Jesús nos libra de la ira venidera. Por eso decimos pretribulacional, porque ahí Pablo lo dice, nos libra de la ira venidera. Vamos al capítulo 5, versículo 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí el mismo concepto, que Dios no nos ha redimido para que después tengamos que sufrir el juicio y su ira, un tiempo de juicio. Apocalipsis 3, fíjense, hablando a una iglesia maravillosa, la iglesia en Filadelfia, dice en el versículo 10, 3:10 de Apocalipsis, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, observen, yo también te guardaré, podría ser te libraré, de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Ven? Aquí el Señor claramente está en esta carta a la iglesia en Filadelfia mostrando que los creyentes serán librados en este tiempo de prueba. Así que esos son 3 versículos que son bastante elocuentes para justificar esta posición. Pero un detalle interesante. Ustedes, si leen Apocalipsis, observarán en el capítulo 2 y 3, tenemos las cartas que nuestro Señor escribe a las 7 iglesias de Asia, ¿no es cierto? Bueno, decimos Asia porque así era como lo llamaban los romanos, realmente son 7 iglesias ubicadas en lo que hoy es Turquía. Entonces, ahí vemos a cada tantos versículos, escribe al ángel de la iglesia en, mención de la iglesia, la iglesia, la iglesia. Pero en el capítulo 4 es el momento del arrebatamiento, y capítulo 6 al 19 de Apocalipsis es un desarrollo de lo que será la tribulación. Ahí ustedes van a ver los 2 testigos, los 144.000 jóvenes sellados, ahí el falso profeta, la bestia, las luchas de Satanás con el Gabriel y los ángeles, todo lo que pasará en la tribulación. Ustedes saben que en esos capítulos, desde el 6 al 19, una palabra que no van a encontrar al leer esos capítulos es la palabra iglesia. No está la palabra iglesia. Y la mejor explicación de por qué no está la palabra iglesia es muy sencilla. Porque la iglesia no está. Todos los acontecimientos en la tierra tendrán que ver con diferentes, aspectos, afectarán a diferentes personas, a judíos, a gentiles, los juicios afectarán a los marcados o no, pero nunca habla de qué pasa con la iglesia. Y como repito el concepto, no se menciona la iglesia, porque la iglesia no está. Ahora es importante también que, y ya con esto terminamos nuestra primera parte, que tengamos bien clara la distinción. Porque a veces, leyendo porciones que tienen que ver con el arrebatamiento, pensamos en la segunda venida de Cristo. O leyendo porciones que tienen que ver con la segunda venida de Cristo, las aplicamos al arrebatamiento. Fíjense que yo les he mostrado en ese esquema, el arrebatamiento puede ser en cualquier momento. La iglesia desaparece, se encuentra con el Señor en el aire. Eso es arrebatamiento. Segunda venida de Cristo, 7 años después, es el Señor viniendo a la tierra, colocando sus pies, tal cual dice Zacarías en el capítulo 14, sobre el monte de los olivos. Es una cosa interesante si ustedes observan fotos de Jerusalén, y muchas veces esa foto en la cual uno puede ver el monumento ahí de los árabes, van a ver que está rodeado de tumbas, porque judíos piadosos tienen esa convicción de que el Mesías va a venir, y conociendo la profecía ellos saben que el Mesías va a venir y que va a pararse en el monte de los olivos, y entonces al morir se hacen sepultar cerca del monte de los olivos para que cuando resuciten lo primero que vea sea el Señor. Lo cierto es que esa es la segunda venida de Cristo. El Señor pisando otra vez la tierra. Pero ya estuvo una vez, pero naciendo de una forma humilde. Tan humilde que nació en un pequeño pueblito, Belén, una pequeña aldea. 20, 30 casas. Fíjense que los magos vinieron, cuando ellos vienen de Oriente, van directamente al palacio. ¿Dónde está el rey de los judíos? Ahí pensaron que ahí estaría.
pero nació de una forma tan humilde. Cuando Él venga, ya no vendrá como el bebé humilde naciendo de María, sino que vendrá como aquel que tiene el poder, el control de la tierra y vendrá a colocar las cosas en su lugar. Pero fíjense las distinciones. Y con esto terminamos nuestra parte. En el arrebatamiento, los creyentes son removidos, o sea, quitados de la tierra. En la segunda venida, Cristo es manifestado. En el arrebatamiento, los creyentes son arrebatados en el aire. En la segunda venida, Cristo regresa a la tierra. En el arrebatamiento, Cristo reclama una esposa. Él viene a buscarla. En la segunda venida, Cristo regresa con ella. Es interesante cómo Apocalipsis 19 nos muestra al Señor viniendo y dice, y los ejércitos celestiales vienen con Él. Y cuando dice los ejércitos celestiales, tenemos que entender ángeles y tenemos que entender la iglesia. Tras el arrebatamiento comienza la tribulación, 7 años terribles para este mundo, pero tras la segunda venida de Cristo se establece el milenio, el reinado de 1000 años sobre la tierra. El arrebatamiento es un evento inminente. Con eso queremos decir que puede pasar en cualquier instante, no tenemos que esperar que suceda nada. Sin embargo, la segunda venida de Cristo es precedida por multitud de señales. De hecho, todos los eventos que pasarán en esos 7 años de la tribulación deben suceder antes que el Señor venga. El arrebatamiento es para la iglesia, solamente la iglesia. La segunda venida de Cristo es para Israel y el mundo. ¿Por qué para Israel? Porque hay muchas promesas que Dios hizo a Israel. Y el Señor es fiel. Su palabra es fiel, es confiable y el Señor tiene que cumplir sus promesas. Cuando Cristo vino por primera vez, la oferta ¿cuál fue? Arrepentidos que el reino de los cielos se ha acercado, decía Juan el Bautista, ¿recuerdan? Y también el Señor predicó ese mensaje, pero ellos lo rechazaron. Sin embargo, las promesas del Señor para Israel son promesas incondicionales. O sea que, aunque hubo un primer rechazo, esas promesas están pendientes de cumplimiento y se van a cumplir. Dios le hizo una promesa a Abraham que su descendencia viviría en una tierra prometida. Dios hizo una promesa un día a David que un hijo suyo se levantaría y reinaría para siempre. Ese hijo no fue Salomón, porque Salomón reinó 40 años y se murió. Por eso muchos que creían en Jesús durante su ministerio terrenal le decían, hijo de David. ¿Por qué? No estaban diciendo hijo en el sentido que nosotros decimos hijo, porque evidentemente no podía serlo. David había vivido 900 años antes. Hijo como descendiente de David, hijo como aquel cumplimiento que ha de cumplir la profecía. El arrebatamiento es un misterio. Fíjense que recién en las cartas de Pablo se reveló. Sin embargo, la segunda venida está predicha en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Tras el arrebatamiento, los creyentes han de ser juzgados. Por eso está el tribunal de Cristo, del cual hablaremos en pocos minutos. En la segunda venida es un juicio a Israel y a las naciones gentiles. Y ustedes pueden observar eso también en Mateo capítulo 25, el Sermón del Monte de los Olivos. En el arrebatamiento, los gentiles no son afectados, porque en la iglesia, en la cual hay judíos, hay gentiles, pero las naciones no se darán por enteradas. Sin embargo, en la segunda venida de Cristo, los gentiles serán juzgados. En el arrebatamiento, Israel no es afectada. Pero en la segunda venida, los pactos de Dios con Israel habrán de cumplirse. El arrebatamiento, como dice Apocalipsis 22, 16, es la estrella de la mañana. Ustedes fíjense, cuando comienza un día, lo que indica el comienzo de un nuevo día es la estrella de la mañana. Hay que madrugar para verla, ¿no es cierto? Pero dicen que ahí está. Dicen que ahí está. Yo alguna vez viajando de noche en las rutas la he visto. En un momento se hace todo oscuro y antes de amanecer, o sea, aunque la noche sea estrellada, de pronto se va oscureciendo y uno ve solamente una estrella. La estrella de la mañana. Esa estrella indica el comienzo de un nuevo día. ¿Qué es el arrebatamiento? Apocalipsis 22 y también una porción antes, en capítulo 2, Jesús se muestra como la estrella de la mañana. ¿Saben por qué?
porque con el arrebatamiento comienza un nuevo día. ¿Qué día? El día del Señor. El día en el que Dios va a establecer sus juicios, los días en el cual Dios va a cumplir sus promesas, un día que comienza con el arrebatamiento y sigue hasta la eternidad. Pero fíjense, hay otra expresión hablando sobre estos tiempos. En Malaquías 4:2 dice, nacerá el sol de justicia. Esta es otra expresión de Cristo, pero habla, ¿saben qué? Cristo en su segunda venida, porque cuando ese momento llegue y Jerusalén va a estar rodeada de ejércitos, es muy claro, rodeada de ejércitos, del poder occidental, los reyes del norte, reyes del oriente, y en todo ese conflicto aparecerá el Señor y todos querrán luchar contra Él. Y ahí Dios descargará sus juicios, su santa ira. Hay una profecía en Isaías donde se le pregunta a Jesús, ¿por qué están rojos tus vestidos? Y Él dice, yo solo he peleado. Y el Señor habrá de eliminar a todos aquellos. Será un tiempo terrible que a veces nos cuesta mucho entender. En el arrebatamiento el Señor viene por sus santos, por ellos. En la segunda venida el Señor viene con sus santos. Vendremos con Él. Muy bien, vamos a parar aquí y hacer un breve intervalo antes de la segunda parte. Y abriste camino